Ok, lección número 4, panorama bíblico del Nuevo Testamento. Vamos a dar Romanos. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos estar presentes esta noche. Tu voluntad nos ha traído hasta aquí. Permite, Padre Santo, que este tiempo sea un tiempo edificante para nuestras vidas, que guardemos este tiempo, este compromiso contigo, y que no en este momento también, Padre, saquemos cualquier distractor que, que no nos alinee contigo en esta reunión, en esta clase. Tener un tiempo para ti, exclusivamente para ti, ponerte en prioridad en este momento. Gracias por tu amor, tus bendiciones y Señor también aprovechar este momento para ponernos a cuenta contigo. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, las cosas que hemos hecho y que no te han gustado, no han sido correctos o buenos para ti, Señor. Perdónanos nuestras ofensas, nuestros pecados. Permítanos entrar a tu presencia, Señor, a poder leer tu palabra, a poder estudiar de tu palabra, de tu Biblia y estar en comunión contigo en este momento. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, Padre. Gracias por el tiempo que vamos a tener en esta noche. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Ok, la clase de hoy es justamente periodo 3, la iglesia en Jerusalén. ¿Ya? Esto ocurre poco tiempo después, o ya prácticamente al inicio de bueno, los apóstoles, ¿no? Cuando ellos tuvieron el avivamiento, ¿no? Las lenguas de fuego, el Espíritu Santo llega el día de Pentecostés y ellos se comienzan a expandir, ¿no? Lo que es Hechos, y bueno, casi toda la historia, todo el remanente de los seguidores de Cristo y su historia al momento de iniciar este ministerio, ¿no? El ministerio. Pero antes hay una cosita que me acabo de acordar. Hay una cosita que me acabo de acordar, hermanos, y ahorita yo les quería mostrar. Esto yo lo hice con un grupo de estudios cuando estuvimos viendo hacia... yo hice un curso de la vida de Jesús al inicio de la pandemia y, y justo hice este mapa, este diagrama, se puede decir. Mm, Ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya miren, aquí este diagrama le puse el entorno cercano de Jesús. Esto si quieren yo les paso, pero ya que estamos en panorama bíblico y si Sí, hablamos sobre el vida de Jesús, entonces aprovecho para mostrarles. El entorno cercano de Jesús lo pongo así porque es más que todo su familia, sus amigos y las personas que estuvieron con él en su ministerio. Entonces aquí hay un tema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Jesús es hijo de José, no, perdónenme, de José y María, ¿no? Aquí está Jesús, ¿lo ven? sí. Vale, ok, vamos a dibujar aquí un momento. Ya, entonces, María y José son los papás de Jesús, ¿verdad? Lo ven todos, ¿verdad? Sí, sí, Eri. Ok, Lo vemos, entonces, hermano. ahora, el tema es esto, que en Mateo 1:16, y esto yo lo voy a grabar y ustedes lo anotan y si quieren, como les digo, les doy. En Mateo 1:16, ahí sale la genealogía de Jesús, pero había un tema de que eran de 14 generaciones, ¿no? Y acá lo digo, ¿no? En la genealogía de Jesús, lo voy a leer. Acá, ¿no? En la genealogía de Jesús, se dice que debieron pasar 14 generaciones, esa es la depuración de Babilonia hasta Cristo. Sin embargo, esto no pasa si la contamos hasta José, esposo de María, ¿ya? Entonces,
En Mateo 1:16, ustedes hablan su Biblia si lo ven, van a ver la genealogía de Jesús y ahí dice 14 generaciones de David en la deportación de Babilonia y de 14 generaciones de la deportación de Babilonia hasta Jesús. Pero si tú cuentas uno por uno, vas a darte cuenta que no son 14, son 13. ¿Ya? ¿Y por qué son 13? Porque consideran a José como el último, ¿no? El papá de Jesús. Pero el tema es que la Biblia no se va a equivocar, ¿ok? La Biblia no se va a equivocar. Entonces el tema de las 14 generaciones tiene que ser verdad. Y si tú cuentas 13 es porque hay un familiar que no se está contando, ¿ok? Entonces acá puse, ¿no? Sin embargo, si contamos de José, padre de María, sí se llegan a las 14 generaciones. Eso quiere decir que María, esta es una postura, tampoco que les quiero que crean firmemente en lo que les comento, ¿no? Pero esto ya es un estudio. Si coges a María y su papá de María, ¿no? Consideras que también se llamaba José, entonces sí llegas a las 14 generaciones, porque José abuelo, ¿no? El papá de María es la 13, María es la 14 y Jesús vendría a ser, no, y bueno, y María la 13 y Jesús vendría a ser la 14. Entonces ahí sí se llega a las 14 generaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy probable que la traducción original de Mateo, porque hay que considerar una cosa, Mateo fue escrito en hebreo, ¿ya? Y después pasó también griego. Entonces hubo una traducción allí, de hebreo a griego. ¿Ya? Entonces, al traducirse, probablemente hubo un tema de error de traducción y vieron que el papá de María se confundió con el esposo de María. Es por eso que Jesús presenta doble genealogía. ¿Ya? Una genealogía está en Mateo y otra genealogía está en Lucas. ¿Okay? Tengan en cuenta eso. Si ustedes abren sus Biblias y ven, investigan, la genealogía de Mateo es diferente a la genealogía de Lucas. ¿Por qué? No es porque la Biblia se equivoque, es porque la genealogía de Mateo te indica la genealogía de la madre de Jesús, y la genealogía de José te indica la genealogía del padre de Jesús. Ahora también está la otra postura que dice, y yo trato de ser un poquito imparcial con esto, que la genealogía de Lucas es la de la madre de Jesús y la genealogía de José es la de Mateo es la de José. Sin embargo, hermanos, y de repente muchos de ustedes van a llevar si ustedes ven esta postura, entonces no se cumplen las 14 generaciones. ¿Entienden? Si quieren, si las 14 generaciones se deben cumplir, entonces es necesario tomar a María en la genealogía de Mateo y considerar que María no era esposa, sino era hija de José. Entonces en Mateo 1:16, en sus Biblias, y en la mayoría de las traducciones dice José, es el padre de Jesús, pero, o José esposo de María, ¿no? José esposo de María, cuando probablemente la traducción original debería decir José padre de María, ¿no? Padre de María. Si es eso, se dan las 14 generaciones y se cumple la palabra. De repente no me están entendiendo mucho, pero si lo estudian, algún día que lo estudien, se van a dar cuenta. ¿Okay? Si son curiosos, si comienzan a contar uno por uno, van a contar que no llegan a 14, si llegan a 13. Pero si ponen a la José, que María también tuvo un papá que se llamaba José, que era muy común, el nombre José era muy común, entonces van a darse cuenta que, ok, sí, si María tuvo su papá que se llamaba José, llegan a las 14 generaciones. Ahora, hay un tema católico que los católicos ya le habían puesto nombre al papá, ¿no? Al papá de María, ¿no? Y a la madre María. Pero eso es una tradición católica, que no hay ningún documento que te lo avale. Como no hay documento que te lo avale, ya depende de tu fe creer o no creer en lo que te dice esta iglesia. Ok, entonces, ¿qué más? María también tenía sus hermanos y sus hermanas, ¿ok? Entonces aquí Salomé, ella era hermana de María, Salomé, hermana de María, y Zebedeo era su esposo. ¿Okay? Todos estos están con versículos bíblicos. ¿Okay? Salomé y Zebedeo eran los padres de dos apóstoles de Jesús, Juan y Santiago.
¿Ok? ¿Se acuerdan de Juan y Santiago o Jacobo? Santiago o Jacobo, ellos dos eran apóstoles de Jesús, ¿ya? Y eran los tres apóstoles más queridos, eran justamente Juan, Jacobo y Pedro. ¿Ok? Eran los tres apóstoles más queridos de Jesús. Bueno, dos de ellos eran hermanos y eran hijos de Zebedeo, ¿ya? Se les llama hijos de Zebedeo, hijos del trueno. Ahora, María también tenía una prima, me están prestando atención, ¿verdad? Porque este tema es un poquito Sí, complejo, sí. pero Sí. Hermano, sí prestan estamos atención me van a tomando entender. atención. Si me prestan atención me van a entender todo. Si están ahorita con el celular, viendo tele o haciendo otras cosas mientras me escuchan, no me van a entender. Entonces, por favor, vean la pantalla y presten atención. Entonces, María también tenía una prima, que era Elizabeth, ¿ya? Y cuando María embaraza, Elizabeth ya estaba embarazada y era justamente madre de Juan el Bautista. Zacarías era un sacerdote, ¿ok? Él, el esposo de Elizabeth, y tienen un hijo, que es Juan el Bautista. Cuando Elizabeth sale embarazada de Juan el Bautista, unos meses después, María la visita, y en el Eric, discúlpame, no sé, Elizabeth, ¿no era Isabel? O me estoy confundiendo. Elizabeth, creo que algunas traducciones te ponen Isabel, pero Ya, ya. da igual. En Lucas Ya, 1:5 lo vas a ver, ya, ¿ya? gracias. Entonces, ella fue madre de Juan el Bautista, María fue a visitarla, y cuando lo visitó, incluso su barriga se movió, ¿no? De la alegría. María estuvo con Elizabeth hasta que prácticamente Juan el Bautista nació, y posteriormente se va con José el día del censo a Belén, y ahí es donde nace Jesús. Ok, más o menos entre Jesús y Juan el Bautista hay unos 6 meses de diferencia, son muy cercanitos, muy contemporáneos. Ok, ahora, ¿me entienden? Que los hijos de Zebedeo eran primos de Jesús, ¿verdad? Eran primos, ¿me entienden? Entonces, los apóstoles de Jesús, Juan y Santiago, que eran los apóstoles más queridos, eran primos, eran familia cercana de Jesús. Y cuando Jesús está en la cruz, él encomienda a Juan, ok, él encomienda a Juan que se haga cargo de la mamá. ¿Por qué? Porque era familia, pues hermanos, ¿entienden? Tiene sentido lo que les digo, ¿ok? María era viuda, y se lo encomienda al único que estaba con él, al discípulo amado Juan, que la cuide, ¿ya? Y era el discípulo amado. Ahora, María y José, la Biblia lo dice, María y José tuvieron hijos, ¿ok? Ahí lo dice en Gálatas 1:19, Santiago 1:1, ¿ok? ¿Y quiénes eran sus hijos? Ah, no, ese es Santiago. Santiago era era hermano de Jesús, ¿por qué? Porque lo dice Gálatas 1:19 y Santiago 1:1. Y en sus Biblias lo pueden ver. Igual yo les paso este documento. Entonces, la Biblia en Marcos 6:3 y en Mateo 13:55 nos relata quiénes eran los hermanos de Jesús, hijos de José y María. ¿Ok? Hijos de José y de María. Y estos hijos eran Santiago, José, Simón y Judas. ¿Ok? La Biblia lo dice, no lo dice él. Ok, ahora, estos hijos de José y María, estos hermanos de Jesús, no eran apóstoles de Jesús. Ya eso quiero que ustedes tengan en cuenta. La Iglesia Católica pone, no, es que eran sus primos, que eran sus apóstoles, etc. No, no está hablando de apóstoles, está hablando de hermanos. ¿Ok? Hermanos. Entonces, este Santiago o este Jacobo, o este Santiago Jacobo, que es el mismo nombre, Jacobo y Santiago es lo mismo para la traducción, son familiares de Jesús. ¿Vale? Son hermanos de Jesús. Entonces, no confundir Santiago apóstol con Santiago hermano. Y Judas apóstol con Judas hermano. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Jesús muere y asciende a la cruz, estos hermanos de Jesús se vuelven discípulos de Jesús, por obvias razones, porque eran familiares. Imagínate que tu hermano, que ha estado contigo, que has crecido con él, eh, eh, Jesús muere, ellos lo siguen, se vuelven apóstoles, pero no eran apóstoles, se vuelven discípulos, pero no eran apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? 12. ¿No? La Biblia dice que eran 12 apóstoles. De los 12 apóstoles, ¿ok? De los 12 apóstoles, ¿ya? Estos de aquí, ninguno era apóstol.
Y es gracioso, ¿no? Porque Jesús escogió apóstoles, personas fuera de su círculo familiar, ¿ok? Estos personajes de la Biblia, digo, estos personajes de la familia de Jesús no eran sus apóstoles, no hay que confundir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que al inicio, y eso lo van a ver en este, probablemente ellos no estuvieron seguros del ministerio de Jesús. Al inicio, escúchame, al inicio. Okay, al inicio no estaban seguros. Entonces, si al inicio no estaban seguros del ministerio de Jesús, ellos no fueron considerados apóstoles, fueron otros los apóstoles. ¿Ya? Entonces, pero posteriormente, sí, Mario, dígame. Buenas noches, Eric. He estado un rato en la reunión del Explorer, que es el curso que tengo en Misiones. Estoy un poco con esa disyuntiva. Discúlpame que te interrumpa. Voy a estar en la clase con ustedes ahora. Ya escuché un poco allá, un poco acá ya. No sé qué voy a hacer. ¿Ya? Muchas gracias, Sí, Eric. hermanito, no se preocupe. Igual, cualquier cosita me escribe al inbox de WhatsApp, ¿ya? Ya, ok. Muchas gracias. Muchas Ok, gracias. vale. Ya. Entonces, estos hermanos de Jesús, estos hermanos inicialmente no eran muy cercanos a Jesús, a su ministerio. Por eso ellos no fueron escogidos como apóstoles. ¿Ya? Pero la gente del pueblo sí los conocía y sí sabían que ellos eran sus hermanos. Es por eso que hay un pasaje donde le dicen, oye, María y tus hermanos han venido a visitarte, a buscarte. Y Jesús dice, oye, ¿quiénes son mis hermanos? Los que están conmigo son mis hermanos y mi madre. Entonces, estos personajes no estaban muy relacionados con el ministerio de Jesús hasta que Jesús asciende. ¿Entienden? Cuando Jesús asciende, estos se convirtieron al igual que miles de personas. Y estos llegaron a ser tan fervientes seguidores de Cristo que dejaron de llamarse hermanos para llamarse siervos. Ellos ya no se sentían dignos de llamarse, oye, soy hermano del Señor, ¿me entienden? Ya no se sentían dignos. Yo ahora soy siervo del Señor, ¿me entienden? Yo soy siervo del Señor. Si ustedes leen Santiago 1:1 y si ustedes leen Judas 1:1, que lo vamos a ver acá, ¿ya? Ven en pantalla, ¿verdad? Sí, hermana, sí. Santiago 1:1 que dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Entienden? Santiago, siervo de Dios y del Señor. Ya no se hace hermano. O sea, ¿cómo voy a llamarme hermano del Señor? ¿Entiendes? Prefiero llamarme siervo. ¿Ya? Y Judas, ¿no? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Ven. Yo soy siervo de Jesús y hermano de Jacob. ¿Comprenden? Esa es la salutación que hacen. Yo me estoy identificando quién soy. Soy hermano de Jacobo, pero de Jesús solo soy su siervo. Entonces ahí nos indican que muy probablemente, yo no te quiero asegurar nada, porque no está muy esclarecido esto, pero muy probablemente Santiago y Judas, hermanos de Jesús, escribieron estas cartas. Y si nos vemos a Gálatas 1:19, ¿no? Gálatas 1:19, ahí lo vemos, ¿no? Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces acá lo ponen como el hermano del Señor. Esto igualmente, como les dije, es una basura para tener identificados quiénes eran el entorno de Jesús, ¿no? Entonces Jesús tenía un primo que se llamaba Juan el Bautista, otros primos que eran Santiago y Juan, sus apóstoles, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, sus hermanos que estaban ya enclarecidos, Santiago, José, Simón y Judas, y aparte sus apóstoles, ¿no? Bueno, también estaba Jonás de Betsaida, que era padre de Andrés y Pedro,
Entonces Pedro y Andrés eran hermanos también. Ellos eran hijos de Jonás, de Betsaida, y fueron elegidos como apóstoles. Felipe, apóstol de Betsaida también, Natanael, apóstol de Canaán, Tomás, el apóstol de el Dídimo, ¿no? Tomás el incrédulo, Simón el celote, que es otro Simón, no Simón Pedro, es otro Simón. El celote quiere decir un revolucionario, un hombre de guerra, un hombre mercenario. Alfeo, hijos de Alfeo, eran Mateo y Santiago, Mateo y Santiago, hijos de Alfeo, y Judas Iscariote, hijo de Keriot, Simón de Keriot, ¿no? Hijos de Keriot. Entonces, de Iscariote. Ya, entonces, estos eran los 12 apóstoles. ¿Ok? Y con sus padres, sus familiares. Lo dice la Biblia, acá estoy dejando los versículos y todo. Ya. Y vamos a ver justamente lo que dice, ¿no? Hechos 1:13. La mayoría de las traducciones modernas, incluyendo la nueva versión internacional, la versión estándar revisada y la versión estándar revisada, y la nueva versión estándar revisada, no identifican a Judas, hijo de James, hijo de Jacobo, y no es la misma persona que el autor de la epístola de Judas. El erudito protestante Darrell L. Book describe que debe significar hijo, no hermano, porque cuando se pretende hermano está presente la palabra griega para hermano, adelphos. También dice que eso significa que no es hermano. Entonces, Judas Tadeo, ¿ok? Judas Tadeo o Leveo, muy probablemente no es el hermano de Jesús, ¿ya? Y no fue el que escribió el libro de Judas. ¿Okay? El libro de Judas. ¿Ya? Y bueno, y el último apóstol es Saulo, ¿no? Pablo. Saulo era un destacado fariseo contemporáneo de Jesús. Cuando él visitó Jerusalén y se enteró de los seguidores de Cristo, los consideró blasfemos y comenzó a perseguirlos. En un viaje a Damasco, Pablo tiene un encuentro con Cristo que transforma su vida. Desde ese entonces, él también es reconocido como apóstol de Jesucristo, el personaje que escribió 13 cartas y cuya historia se presenta en el libro de los Hechos. ¿Ok? Entonces, Pablo de Tarso, Pablo, vendría a ser el discípulo entre comillas número 13. ¿Ya? El discípulo que más escribió cartas y todo eso. Pero fue un apóstol, o sea, fue escogido por Jesús. Jesús lo escogió. Aparte, ¿qué más? Vemos aquí el momento en su crucifixión. Personas que acompañaron a Jesús en la cruz. Aquí vemos a María, madre. Ya, esa es la mamá de Eric, Jesús. una pregunta, disculpa que te interrumpa. Mira, tú decías que, o sea, los hermanos de Jesús se hicieron apóstoles de Jesús cuando Jesús ya asciende, ¿verdad? Pero, ¿cómo se hacen apóstoles? Jesús todavía, digamos, No, en a este ver, traje, porque no él se hacen una vez... apóstoles. Siervos. Sí, se hacen siervos, sí. A ver, la Solo palabra, siervos. vamos a diferenciar un poquito la palabra apóstol Exacto. y discípulo. ¿Okay? Ya, gracias. Apóstol es una palabra que simplemente significa enviado. ¿Okay? Enviado. No tiene más significado. Apóstol es enviado. ¿Ya? Y discípulo es estudiante, ¿no? Aprendiz. Entonces, los 12 apóstoles, entre comillas, son justamente los 12 enviados de Jesús, los que estaban del vínculo más cercano que estaban con ellos. Obviamente, cualquier otra persona que fue enviada también es un apóstol, ¿no? Pero el que estaba en su círculo cercano de Jesús eran ellos 12. Ellos 12. Entonces, estos eran simplemente sus hermanos, que lo menciona la Biblia que tenía Jesús hermanos, y los indica, ¿no? Jesús, Santiago, José, Simón y Judas. ¿Ok? El tema es de que no podemos mezclarlos con los apóstoles porque los apóstoles tienen otros papás, ¿ok? Tienen otros papás y no todos eran familias de Jesús, ¿ok? Los únicos apóstoles familia de Jesús eran Juan y Santiago. ¿Pero dónde están Judas y Simón y José y Simón, ¿no? O sea, Pedro no era hermano de Jesús, ni Apalos, ni mucho menos el celote. Entonces era otro, y José tampoco, no se habla nada de él, estos dos no se hablan. Entonces, ¿de dónde me lo sacan? ¿No? O sea, por eso, que a veces lo quieren acomodar dentro de los apóstoles, pero no, los hermanos de Jesús no eran sus apóstoles. No ha sido esclarecido eso, de que eran sus apóstoles. Y es más, Jesús, el único que lo encomienda a María, es a Juan.
¿Y por qué lo encomienda María a Juan si sus hermanos todavía vivían? Esa es la pregunta. Porque probablemente ellos, porque probablemente sus hermanos, ya tendrían otro ministerio, ya había otros planes para ellos. Dios ya tenía otros planes. Y el único que Dios iba a cuidar hasta su vejez era Juan. ¿Okay? Juan era el único que iba a vivir hasta viejo. El resto murió joven por el Evangelio. Entonces, las personas que acompañaron a Jesús fue María, madre, obviamente la mamá de Jesús estuvo con él, Salomé, la Biblia lo dice, acá están los versículos, Marcos, Mateo, Juan. Salomé, ¿y quién era Salomé? Justamente la mamita de Juan, la mamita de Juan el apóstol. Entonces estuvo Salomé con Juan, ¿no? Juan y su mamá estuvieron en la muerte, en la crucifixión de Jesús, junto con María, la hermana de Salomé. Todo tiene sentido, ¿me entienden? Todo calza. Salomé, esposa de Zebedeo, y madre de los apóstoles de Jesús, los apóstoles queridos, y hermana de María. Entonces, acá, aparte estaba María Magdalena, que era una seguidora, no era prostituta, no confundan, era una discípula de Jesús, seguidora de Jesús, que le había sacado 7 demonios, ¿ya? 7 demonios. La Biblia no dice que era prostituta, la Biblia dice que a Magdalena se le sacó 7 demonios. Posteriormente, como les digo, tradición católica, lo que ustedes han aprendido desde chiquitos, les dice, que era prostituta. Uy, uno crece diciendo, sí, María Magdalena es prostituta. Pues la Biblia no lo dice. La Biblia nunca dice que María Magdalena era prostituta. Lo único que dice es que María Magdalena se le sacó 7 demonios. Nada más. Y aparte de ella estaba María de Cleofas. Ya, María de Cleofas, que era otra María. Y aquí yo les pongo un comentario. Las 4 mujeres, María madre, su hermana Salomé, María Magdalena y María Cleofas. Estas mismas mujeres que siguieron a Jesús en la crucifixión fueron testigos de su resurrección. Entonces, estas mismas mujeres que estuvieron en la crucifixión fueron a visitar a Jesús en la tumba. Juan, hijo de Salomé y Zebedeo, era su discípulo amado y su primo. Además, el único que lo siguió en la cruz. Ningún otro apóstol ni otro hermano estuvo con él, y fue a Juan quien se le encomendó cuidar de su tía María. ¿Okay? Entonces, Juan, hijo de Salomé, sobrino de María, a él se le encomienda seguir a María. Y lo gracioso, hermanitos, lo gracioso, por no decir triste, es que si se dan cuenta, Jesús aquí tenía a sus hermanos, Santiago, José, Simón, Judas, y ninguno de ellos, ni sus hermanos, estuvieron presentes en su crucifixión. ¿Ok? El único que estuvo presente era su apóstol amado Juan, su primito querido, engreído de repente el menorcito, junto con su mamá y su otra mamá, la de María, aparte de otras 2 mujeres. ¿Ya? ¿Quién más estuvo presente en su crucifixión? José de Arimatea, ¿ya? Miembro del concilio, hombre rico, discípulo de Jesús, en secreto, por miedo a los judíos. Entonces José de Arimatea era un hombre también importante. Hombre osada que se presentó ante Pilatos por el cuerpo y entregó su propia sepultura a Jesús. Entonces la sepultura de Jesús era de José de Arimatea. Fue donada. José de Arimatea, un discípulo de Jesús, donó su tumba para que Jesús sea sepultado allí. ¿Ya? Él era un hombre importante, era miembro del concilio de Jerusalén, del templo. Simón de Cirene, ¿no? Seguidor de Jesús, que lo siguió en su crucifixión y fue ordenado a cargar la cruz. Él es el que me estaba confundiendo, no es José de Arimatea, yo me confundí, hermano. Es Simón de Cirene, quien acompaña a Jesús cargándole la cruz, porque Jesús ya no tenía fuerzas. ¿Okay? Jesús ya no tenía fuerzas para cargar la cruz, y llaman a un hombre que lo carga. ¿Y quién fue? Simón de Cirene, seguidor de Jesús, que lo siguió en la crucifixión y ordenó cargar la cruz cuando no tenía fuerzas. Parece que sus hijos fueron cristianos reconocidos. Entonces, Alejandro y Rufo, según Marcos 15, 21, eran probablemente seguidores muy reconocidos de Jesús. ¿Ok? Entonces, estos fueron las personas que estuvieron con él en su crucifixión. Simón de Cirene cargándole la cruz, José de Arimatea dándole su sepultura, las 4 mujeres, las 4 Marías, o bueno, las 3 Marías y Salomé,
si le pueden decir así, y el apóstol Juan. ¿Quién más? Ok, acá vamos a ver la resurrección. El día de la resurrección, ya, bueno, estos ya son otros personajes que estuvieron también cercanos a Jesús. Marta de Betania, María de Betania y Lázaro de Betania, ¿ok? No confundir María de Betania con María Magdalena. Hay gente que confunde, como hay muchas Marías en la Biblia, como hay muchos Marías, dice, uy, esta seguro es María Magdalena. No, no es María Magdalena, es María de Betania. No hay que confundir las Marías, ¿ok? Eran hermanos, ya estos tres hermanos eran amigos muy cercanos de Jesús, y eran tan cercanos a Jesús, eran amigos tan queridos, que cuando muere Lázaro, Jesús lo resucita, y de dolor, llorando. Jesús llora cuando Lázaro muere, y él lo resucita. Entonces, Marta de Betania y María de Betania eran hermanas, y justo María de Betania fue la que derramó perfume a los pies de Jesús, y estuvo con él. Y Marta, que era muy afanosa por darle de servir, y vio que María no le atendía, más bien estaba con Jesús, la reprocha a ella. Amigos cercanos de Jesús, es probable que hayan hospedado a Jesús en su casa al menos en 3 oportunidades, ¿no? Cuando Jesús estaba en Galilea, terminó en una aldea donde fue visitado, a la casa de Marta y María, mientras que María no se separaba de Jesús. Marta estaba afanosa por atender a los invitados. Esa fue una ocasión. En la segunda ocasión, se le avisó a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo. Jesús lo visitó cuando había fallecido. María y Marta corrieron a él hasta el momento de estremecerse y luego resucitarlo. ¿Ok? Y la tercera vez que se encontraron, después de la resurrección de Lázaro, fue invitado a una cena en Betania, precisamente en la casa de Simón el leproso. Aquí es cuando María de Betania utiliza un perfume de nardo y lava los pies de Jesús y los seca con sus cabellos, acción que él comentó estaba guardando para su sepultura. Entonces estos 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, eran amigos muy cercanos de Jesús, y en 3 ocasiones en la Biblia se les menciona. Y finalmente el apóstol Pablo. ¿Okay? Entonces este documentito, y acá me olvidé de Nicodemo, hermanos, Nicodemo. ¿Quién fue Nicodemo? Era un fariseo principal entre los judíos que buscó a Jesús de noche y comprendió el significado de nacer de nuevo. Posteriormente se convierte y dejó regalos para el cuerpo de Cristo para su sepultura. Entonces, es gracioso, ¿no? Que el mismo fariseo que le dice que tengo que nacer de nuevo, posteriormente en la sepultura de Jesús, en Juan 19:39, dio regalos a Jesús, en la sepultura de Jesús. Y nada, esto fue el entorno de Jesús. Ya, esto fue el entorno de Jesús, sus discípulos, su familia, y esto es una postura, hermanos, tampoco después dicen, no, que así fue, no, es una postura, no se sabe exactamente si estos eran los hermanos o eran los discípulos, pero según lo que dice la Biblia y te indica, si tú fueras hermano de Jesús, no te vas a hacer llamar hermano, vas a preferir que te llamen siervo. Entonces es probable que ellos hayan sido los escritores de la Biblia. Lo que sí es importante saber es que los hermanos de Jesús siguieron a Jesús, ¿ok? Siguieron a Jesús, mas no necesariamente eran apóstoles, ¿ok? Y los consideraban personas muy importantes, sobre todo Santiago. Santiago, el hermano de Jesús, ¿ok? Y como dice Gálatas 1:19, lo reconocían, lo tenían muy reconocido. Acá mismo Pablo, el apóstol, lo dice, ¿no? Después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, lo dice Pablo, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, como quien dice que el hermano del Señor ya era un personaje importante para el ministerio de Jesús. ¿Ok? Entonces, esto solamente es un resumen de algo que yo quería compartirles. Y ahorita continuamos, ya que tenemos más o menos fresco el entorno de Jesús, los apóstoles, y no confundamos bien uno con otro, porque no todos los Jacobos eran la misma persona, habían varios Jacobos. Ahora sí vamos a poder mostrarles el tema de hoy, que era la iglesia en Jerusalén. ¿No? Y acá nos ponen un dibujo, también un dibujo de resumen.
¿Qué te ponen, no? El nacimiento de Jesús, ¿no? El nacimiento de Jesús, con el bautista y su ministerio, el bautismo de Jesús, es súper importante el bautismo de Jesús. Jesús, ¿qué pasa? Después de su bautismo se va al desierto 40 días y ahí es tentado, ¿no? Tentado. Vence a las tentaciones y después de haber sido tentado y de haber sido bautizado, inicia su ministerio. Este es un inicio. Acá inicia. Acá inicia su ministerio, ocurre la boda de Canaán, llama a sus 12 apóstoles, tiene su ministerio, enseña a sus apóstoles y muchas cosas más. Hace un entrenamiento de los 12 y todo eso hasta que luego el mismo Jesús se sacrifica por nosotros y asciende, ¿no? Antes de fallecer, una semana antes de fallecer, hace una entrada triunfal. Una semana antes de ser crucificado, hace una entrada triunfal donde todo el mundo lo aplaudía y le ponía palmas. Ya, esa semana después, él está siendo crucificado. Hace la última cena del Señor. Nos ordena, la última cena es una orden, hermanos, ¿ah? Escúchenme bien. La cena del Señor es una orden de Jesús. ¿Ok? Yo no estoy hablando de Eucaristía, estoy hablando de cena del Señor. Es una orden. Jesús nos ordenó a tomar esta cena para conmemorarlo, para conmemorar su sacrificio, su sangre y su carne. ¿Ok? Posteriormente se va a Getsemaní a llorar y a sentirse triste por lo que ya sabía lo que le iba a pasar con sus apóstoles. Los apóstoles se quedan dormidos, los apóstoles más queridos se quedan dormidos y entiende que ni incluso sus apóstoles más preparados estaban capaces para hacer un buen ministerio, por eso era necesario que él se sacrifique. El juicio de Jesús, ¿ok? El juicio de Jesús, posteriormente su crucifixión, ¿no? Su crucifixión en el Gólgota. Aquí. Después de eso, Jesús es enterrado, ¿ya? Y la tumba se abre al tercer día, ¿no? La tumba se abre al tercer día. Es más, si ustedes se van a Israel, ahí dicen, yo no sé si será 100% segura, real, pero dicen que ahí la tumba de Jesús puedes ir a visitarla, es un lugar turístico, ¿no? Es un lugar vacío, una tumbita chiquita, un espacio pequeñito, donde está vacío. ¿Qué tan verdadero será, cierto será? No lo sé, pero es probable que sí sea su tumba, ¿no? No lo sabemos con seguridad. Luego, 40 días estuvo Jesús con nosotros, después de resucitado estuvo 40 días, y luego asciende, ¿ok? Asciende en el Monte de los Olivos, asciende al cielo, en cuerpo y alma y espíritu, y había muchos apóstoles que fueron testigos de su ascensión, ¿ok? 10 días después, que vendría a ser el día de Pentecostés, el día 50 desde su muerte Jesús, aparecen lenguas de fuego en el aposento alto. El aposento alto es una casita pequeña donde estaban reunidos los apóstoles y en oración reciben el Espíritu Santo como lenguas de fuego. ¿Ok? Y ahí inicia los hechos de los apóstoles con el Espíritu Santo. Entonces, el que ocupa el lugar de Jesús en la tierra es el Espíritu Santo. No es una persona. ¿Ok? No es una persona. El Espíritu Santo es el que ocupa el lugar de Cristo en la tierra. Muy bien, entonces la gran comisión que deja Jesús es justamente ir y hacer discípulos en todas las naciones, ¿no? A veces uno confunde la comisión y dice, no, Jesús nos dio la comisión de llevar el evangelio. No. Jesús no dijo, lleven mi evangelio, nada más. Jesús dijo, hagan discípulos. Es distinto. Obviamente, para ser discípulos hay que llevar el evangelio, eso es tácito. Pero la comisión era hacer discípulos a todas las naciones, no solamente a Jerusalén, no solamente a Israel, era a todas las naciones, a todos. Entonces, para llevar el evangelio a todas las naciones, es importante cambiar un poquito tu mentalidad judía. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una tradición
ellos consideraban sucio a todo aquel que no comía kosher. Kosher es comida, es la comida mosaica que te impedía comer ciertos alimentos como el cerdo, los mariscos. Porque estos alimentos eran prohibidos para un judío. Y los gentiles lo comían. Un gentil comía cerdo. Entonces, un judío veía a un gentil sucio por comer esos alimentos. Pero bueno, ahora que Jesús nos ha dado la comisión de llevar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, tienes que evangelizar al que come cerdo, tienes que evangelizar al que para tus ojos era pagano. Entonces, estos paradigmas tenían que cambiar. Y vamos a empezar con la introducción. ¿Cómo crees que fue la iglesia primitiva? Hermanos, ¿cómo creen que fue la iglesia primitiva? Y es una pregunta para ustedes. Primero, debe haber sido, Eric, una iglesia que no era muy expuesta, ¿no? Escondida, pero con mucha fe, porque muchos de ellos vieron directamente a Jesús y fueron también preparados, ¿no? Entonces, por ello, entonces de una u otra manera tenían mucho por qué creer, ¿no? O sea, para ser motivados incluso a perder la vida, era porque habían sido impactados realmente por Jesús. Sí, es cierto. O sea, algo que tenía la iglesia primitiva era que ellos estaban dispuestos a dar su vida, ¿no? Ser seguidor de Jesús era sinónimo de ser perseguido, era sinónimo de que te maten incluso. Solo por ser seguidor de Jesús, te podían matar, te podían ver como una persona revolucionaria, como una persona hereje. Para ellos eras un hereje. ¿Por qué? Porque lo que tu pensamiento era distinto al de ellos. Los judíos no te querían ni ver, ellos consideraban a Jesús un falso profeta, un falso Mesías. Entonces los perseguían. E incluso Saulo, perseguía a cristianos, porque los consideraba eso, herejes. Entonces ser cristiano era sinónimo de persecución, de perderlo todo, dejarlo todo, de que tu familia ya no te iba a querer. Y aún así ellos se mantuvieron firmes y crecieron. Poco a poco siguieron expandiéndose. Poco a poco fueron creciendo una familia más grande, cada vez más, en diferentes países, en diferentes lenguas. Y otra cosa muy interesante en la iglesia primitiva era de que ellos tenían una teología santa, una teología única. No habían varias religiones. Ellos todos entendían la doctrina de la gracia, ¿no? La doctrina que solo se salva por Jesús, no por obras, no por acciones, no por ser buena persona, no porque eres agradable o ayudas a la gente, vas a ganarte el cielo. Ellos no creían en eso. Las obras eran consecuencia de su transformación, pero no era un acondicionamiento para su salvación. O sea, tú no tenías que portarte bien para ser salvo. Tú te portabas bien porque eras salvo. ¿Ok? Entonces la iglesia primitiva entendía a la perfección eso, algo que hoy día la iglesia no comprende. Hoy en día la gente, entre comillas, cristiana, cree que se va a salvar por ser buena gente. Y eso es totalmente obras. Creen que porque te portaste bien, porque no hiciste daño a nadie, porque fuiste buen esposo, buen hijo, buen hermano, buen trabajador, vas a ser salvo. Pero es que eso no es la iglesia. Eso no es la doctrina de Dios. La doctrina de Dios es clara y directa. La salvación es solo por Jesucristo, es un único camino, el único camino, la verdad, la vida de Jesús. No hay otra manera. Sí, Angélica. Eric, Uh-huh. ¿qué iba a decir?
Y esto Sí. no tiene que ver un poco con la influencia romana, porque los romanos fueron la última, ¿cómo se dice? Fue el último imperio que gobernó, porque, Ujú. porque no sé quién derrotó a los romanos, hasta ahí no llegué, pero ¿tú crees que toda esta cuestión, de que lo que tú estás diciendo, un poco corroborar con lo que tú dices, tiene algo que ver con el imperio romano, que ellos es como, ellos implementaron tantas cosas que también implementaron una tradición equivocada que ha permanecido por siglos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos heredado ha sido una tradición equivocada, completamente errada, Ujú. y a pesar de que tú conversas con muchas personas, nosotros estamos equivocados y ellos están en lo cierto. Tiene que ver mucho con la influencia de la cultura romana, del imperio romano, perdón. Más que del Imperio Romano, del catolicismo romano, hermano. Eh, lo que pasa es que la iglesia primitiva es muy distinta a la iglesia católica romanista, ¿ok? Muy distinta. Se corrompió, lamentablemente la iglesia se corrompió, pasó un tiempo de oscuridad por muchos siglos, y ahí es cuando se tergiversaron la palabra y comenzó a hacerse tradición, tradición encima de palabra. Entonces, tú no puedes hacer algo ya contrario a lo que dice la palabra. Tú pones primero a la palabra y luego comparas con tu tradición y ves si es factible o no es factible, pero es que eso no hizo la iglesia romana. ¿Okay? La iglesia católica romana se plantó como un estado de poder. Ellos vieron que estando en el poder, estando al lado de la iglesia, ibas a tener beneficios. Y los reyes comenzaban a negociar con la iglesia para que muchos de sus propósitos se cumplan. Entonces, lamentablemente se pervirtió la iglesia, pero eso fue siglos después. Pero yo te estoy hablando de la iglesia primitiva, fue de primer siglo. Ellos tenían todo claro, ellos tenían la doctrina directamente de los apóstoles, o sea, directamente de Cristo. Los apóstoles fallecen y hay nuevos seguidores, pero estos seguidores eran humanos y se corrompieron por el poder. O sea, si tú le dices, oye, ¿sabes qué? A partir de mañana toda esta ciudad va a ser cristiana, muchos de estos ciudadanos eran paganos y de verdad no iban a nacer de nuevo. O sea, tú no naces de nuevo porque te lo ordenan. Tú naces de nuevo porque el Espíritu Santo te transformó. Entonces, que venga un gobernante y me dice, ¿sabes qué? A partir de mañana yo soy católico. Yo digo, oye, ¿qué? Y mi ídolo, y mi Zeus, y mi Júpiter, ¿qué hago con ellos? ¿No? Entonces, ellos no dejaban sus religiones paganas solo porque se les había comendado un gobernador. Entonces, toda esta ciudad, todas estas gentes, todos estos pueblos siguieron con su paganismo. Lo único que hicieron fue cambiarle de nombre. A esta estatua de Zeus ahora le voy a llamar José, o esta estatua de Júpiter le llamo Jesús, esta estatua de Atenea le voy a llamar María. Lo único que hicieron fue cambiarle de nombre, pero seguir con su tradición. Y la iglesia lo que hizo fue adoptar paganismo. Entonces, ahí es cuando la iglesia primitiva se corrompe. Entonces, lo que hace la reforma cristiana es volver a la iglesia primitiva, volver a la familia de Cristo que estuvo realmente con él en el primer siglo, que era completamente distinta a lo que se volvió siglos después con la iglesia católica. Entonces, la iglesia primitiva... Eric, Sí. si me permites un comentario. Mira, lo que pasa es que a través del tiempo o de la historia el hombre siempre le busca la interpretación o busca darle interpretación y siempre la más cómoda, ¿no? A lo humano, escondiendo detrás esa falsa fe, pues, ¿no? Y hasta ahora pasa porque, por ejemplo, se trata de flexibilizar, por ejemplo, en algunos casos dicen, no, que puedes tomar. Otro dice, no, si puedes bailar, si con eso no haces nada. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces se van estableciendo en el tiempo ciertas costumbres, también como lo señalas,
y también ciertas flexibilizaciones a la misma palabra solamente por decir, ah, no, ya, igual yo creo, yo oro, yo esto, pero también lo otro está bien porque no hago daño a nadie y esas cosas, ¿no? Entonces se van dando una interpretación mucho más cómoda para lo humano que para lo que quiere Dios realmente, ¿no? Sí, claro, o sea, hubo mucha permisividad, hubo mucho, o sea, fue corrupción directamente, ¿no? De las autoridades de la iglesia que dijo, ¿sabes qué? Si tú te conviertes, te voy a permitir que tengas esto, que hagas esto, que hagas esto. Entonces fueron muy permisivos con el pecado. Y hoy en día abunda pecado en las iglesias, ¿no? Y bueno, entre los, entre comillas, llamados cristianos. Pero como les digo, ¿no? Hay que apuntar a ser como la iglesia primitiva. ¿Qué es lo más importante que ocurrió en este periodo en la iglesia? Bueno, se llevó el Evangelio, se hizo la Biblia, el Nuevo Testamento. Lo más importante se podría decir que fue la escritura de la Biblia, ¿no? Y la recopilación de los libros, porque la Biblia no solamente es Nuevo Testamento, también es Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Okay? Eric, Eric, ¿y quién fue el que hizo esta reforma? ¿Fue a partir de Martín Lutero él es el que empezó esta nueva reforma y fue el que recopiló todos los libros de la Biblia para hacer un solo libro? ¿O? No, hubieron cánones, ¿ok? Antes más o menos en el año 300, se hizo un canon, se hizo una recopilación de los libros. Un canon es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de decir, esto es verídico, esto no es. Entonces, hicieron concilios, acuerdos en las que ellos decidieron. El Concilio de Trento, que se habla tanto de eso, ahí fue donde Sí, se recopilan los libros, ¿ya? Ahora, el tema es que los libros apócrifos fueron aparte agregados a la Biblia, cosa que ya la Biblia judía ya estaba completa. O sea, la Biblia judía, que es el Antiguo Testamento, que lo hicieron los judíos, no los católicos, lo hicieron los judíos, el Antiguo Testamento, y ya tenía un canon, ya era un canon de 39 libros. La Iglesia Católica le agrega libros en otro concilio. Entonces, eso fue algo que posteriormente con Lutero lo sacaron de vuelta, porque el canon original no tenía sus libros agregados. Y Lutero no fue el que inició esta reforma, el que inició fue en dos etapas. Fueron con los pre-reformadores, hubo un grupo de pre-reformadores, y lamentablemente todos ellos murieron, ¿no? O si fueron considerados herejes. Ellos querían traducir la Biblia al idioma coloquial y la Iglesia Católica no estaba de acuerdo. Los vieron como herejes, los vieron como revolucionarios, los vieron como personas incorrectas y las persiguieron, los condenaron a la hoguera, algunos de ellos. Entonces, y vino Martín Lutero y él también se volvió a rebelar y esta vez él, gracias a Dios, logró escapar, ¿no? A Martín Lutero probablemente también lo hubieran matado, pero fue la voluntad de Dios que él escape y una vez libre inicie un movimiento que se volvió grande, que comenzó a crecer y es lo que llamamos la iglesia protestante hoy en día, ¿no? Pero no fue el único, ¿eh? Aparte de él hubieron otros pre-reformadores que no tuvieron éxito y lamentablemente la pasaron mal. Si alguien, un Armando creo que quería... Sí, Eric, lo que pasa también es de que los romanos fueron los que persiguieron inicialmente a los cristianos, ¿no? Hasta que Constantino ya declaró pues de que esto podían haber libertad para el culto de los cristianos y ya no, y se acabaron las persecuciones en ese momento, ¿no? La caída de Roma sucede como algo aislado diferente a la situación misma de la iglesia, ¿no? Es un hecho histórico que más o menos se da de esa manera. Y mi pregunta era la posición del pueblo judío, porque sí se permitía el culto en base a los judíos. O sea, es como, por ejemplo, cuando en algunos lugares, en otras palabras, cuando fuimos conquistados por España, España impuso la religión, ¿no? Entonces, no es que convivió con la religión de los originales de acá de Perú.
Pero el imperio incaico, cuando conquistaba un lugar determinado o una cultura determinada, permitía también que adoraran a sus dioses y también a los dioses de ellos. No es que esté de acuerdo con una u otra posición, simplemente estoy analizando cómo se han sucedido los hechos a través de la historia y de acuerdo a lo que cada quien considera cómo es que deben darse estas cosas, ¿no? Incluso uno se analiza algunas cruces que se dan, por ejemplo, que se muestran en Perú, en las provincias, se da cuenta que hay una mezcla, por ejemplo, que están adornados con maíz, que están adornados con animales y toda esa clase de cosas, ¿no? Es lo que se conoce como una especie de amalgama entre ambos, una mixtura, ¿no? de lo que implica las religiones. Entonces, la persecución culmina con lo que cuando Constantino, que era el emperador de Roma, pues establece que justamente ya no había persecución y ya podían tener la libertad de culto, ¿no? Que fue algo bueno para que nosotros podamos mañana más tarde gozar de todo esto y la expansión del cristianismo. Pero también la Iglesia católica como tal, ¿no? Se dicen pues son apostólicos romanos por todo ello, ¿no? Y Martín Lutero cuando aparece, él incluso fue monje, ¿no? De la Iglesia católica, por llamarlo de una manera. Y es justamente a raíz de todo lo que no se concebía, o él, ¿no? Luego que comenzó a estudiar o a enseñar en una universidad, comienza a leer la Biblia y se da cuenta pues de que lo que sucedía al interior de la Iglesia Católica no era lo realmente que establecía la Biblia. Y es donde él establece sus 40 principios, creo, donde indica pues por qué no es que se debe dar de esa manera, y es justamente donde se abre un ala hacia el cristianismo protestante que él lidera, y a partir de lo cual pues ya nosotros consideramos también que la fuente misma es la Biblia y no solo los pronunciamientos que para algunos podía considerarse que solo está reservado a los sacerdotes, que considera aún ahora la Iglesia Católica, ¿no? A través de lo que es el Papa. Sí, o sea, Martín Lutero hizo solamente una pizca de avance, porque aparte de él hubieron muchos, ¿no? O sea, Martín Lutero, digamos que puso una de las primeras piedras, pero fueron varios en diferentes países y que permitieron que el protestantismo se separe por completo de la Iglesia romana y por fin tengan una Biblia en idioma coloquial, porque la Biblia solamente estaba en latín. Comenzaron a traducirse las Biblias en inglés, en alemán, en francés. Se comenzaron a repartir Biblias en idioma del pueblo. Y la gente, por fin, después de muchos siglos, tuvieron acceso a la palabra de Dios. Mucha gente vivió ciega, lamentablemente, por muchos años. Entonces, bueno, pero eso ya es un tema aparte, ¿no? Vamos a continuar con lo que es la Biblia, el panorama del Nuevo Testamento que estamos haciendo. El propósito de llevar a cabo la consumación de la obra redentora de Dios para el hombre por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. Eso era la obra de los discípulos, llevar el mensaje de Cristo, dar por cumplidas las profecías respecto al Mesías que estaban dadas desde tiempos antiguos por los profetas, que había de venir el Mesías de Dios y que había de establecer el reino de David por siempre. Entonces, los judíos desde muchos siglos antes de Jesús ya sabían que iba a venir un Mesías. Eso era ya algo cantado por los profetas, por la historia, por todo, ya sabían que iba a venir un Mesías. El tema es que ellos creían que el Mesías iba a venir a reinar, o sea, iba a ser como un rey, como alguien muy poderoso, como alguien con mucha potestad, y no pensaban que iba a venir un carpintero flacuchento, que solamente se reunía con gente pobre y que no tenía nada que ver con la iglesia, con la iglesia de ellos. Porque Jesús se peleaba con los fariseos, con los saduceos. Jesús no estaba a favor de ellos. Entonces, es por eso que ellos no lo consideraban a Jesús el Mesías, pero claramente sí lo era. El problema es que ellos estaban corrompidos. Entonces, digamos, entre comillas, Jesús fue un protestante, pero un protestante de la religión fariseica, de la religión judía.
¿no? Porque él protestó contra el sistema que habían impuesto los fariseos, que era un sistema lleno de reglas, y que ellos creían que la salvación era por obras. El fariseo te decía eso: tienes que lavarte las manos si no estás en pecado, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y Jesús no lo cumplía, porque estas obras no salvaban. La salvación era por medio de él. Y mucha gente estaba siendo pervertida por este sistema que habían creado la religión. ¿Ok? Pero el tiempo, bueno, ahí te ponen, ¿no? Nuevamente la oración de Getsemaní, la destrucción de Jerusalén en el año 70. Esto es importante, hermanos. En el año 70 hubo la destrucción desoladora. Esto ya lo había profetizado Jesús, que iba a ser destruido el templo. ¿Ok? Y no solamente fue destruido el templo, sino que Roma mató muchísimos judíos. Fue terrible esa fecha, fue como el apocalipsis. Hay de aquellas embarazadas, hay de aquellas personas que no puedan escapar porque va a venir el ejército y te va a matar. ¿Y cómo vas a escapar? Entonces, eso fue pronosticado, y el año 70 ocurrió esa destrucción, ¿no? Que Roma prácticamente masacró a los judíos. Libros en este periodo: el libro de los Hechos, escrito por Lucas, ¿ok? Lucas escribió Hechos, como les había comentado hace unas semanas. Si tú lees el libro de Lucas y continúas con Hechos, todo calza. ¿Por qué? Porque fue el mismo escritor. Eventos importantes en este periodo. Primero, el más importante, yo creo, es la venida de de Dios, del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, del reemplazo de Jesús, el representante de Jesús en la tierra, nuestro queridísimo y amado Espíritu Santo, que nos guía, nos dirige, nos apoya, y que vamos a hacer un curso completo de él, de esta persona de la Trinidad, el siguiente ciclo. ¿Ok? Después de haber venido el Espíritu Santo y darnos dones y darnos todas las herramientas para poder llevar el Evangelio, continúa con la formación de la iglesia. ¿Okay? Las manifestaciones del Espíritu Santo se comienzan a dar y la iglesia primitiva comienza a surgir, ¿no? ¿Qué ocurre también después? La persecución, ¿no? Igual que ellos comienzan a crecer, también crece la persecución. Hay más enemigos de la iglesia que están viendo cómo esta iglesia está creciendo, y como está creciendo se vuelve una amenaza para ellos. Para los fariseos se vuelve una amenaza, entonces comienzan a perseguirlo. Extensión del Evangelio fuera de Jerusalén: también comienza a darse este caso, que ya no solamente la iglesia va a crecer en Jerusalén, sino también va a expandirse a otras naciones. Se lleva a Grecia, se lleva a Roma, se lleva a Egipto, Etiopía, a todos los alrededores. Y otros hechos importantes en la iglesia de Jerusalén. Entonces también ocurren otros hechos. La promesa del Espíritu Santo, la ascensión de Cristo, la elección del sucesor de Judas. Este también es un tema muy interesante, porque Judas había muerto. Entonces escogen a un sucesor, ¿ya? Y el sucesor de Judas es Matías, ¿ok? Pero esto lo hicieron los hombres. Pero la elección de Jesús fue Pablo, ¿ok? Pablo fue escogido por Jesús. Matías fue escogido por los apóstoles. Entonces habían 13 discípulos. Bueno, sí, eran al final 13, porque eran los 12 y Pablo. Pero tener en cuenta que Pablo también fue apóstol de Jesús, porque Jesús lo escogió. Los apóstoles nunca creo que hubieran escogido a Pablo como apóstol, porque Pablo era perseguidor. Fue Jesús el que lo tuvo que escoger. Y la venida del Espíritu Santo en lenguas de fuego, ¿no? Después de la sucesión de Judas, a los pocos días, ocurre la venida del Espíritu Santo. El primer discurso de Pedro se da en Hechos 2, la vida de los primeros cristianos, la curación de un cojo. Ya los apóstoles comienzan a hacer milagros. Pedro da un discurso en el pórtico de Salomón. Pedro cuando le dicen, hermanos, escúchenme, cuando Jesús le dice a Pedro: oye, tú vas a tener las llaves, no quiere decir que Pedro está en el cielo parado esperando que uno muera para decirle va a ser salvo. No, él no está en las puertas del cielo. La iglesia católica te lo pone, te lo dibuja como que Pedro está parado en el pórtico del cielo y él te va a dejar entrar si eres o no eres salvo. No, las llaves que Jesús le dio fue porque él abrió. ¿Y qué quiere decir abrió? Él dio un discurso, ¿ok? Pedro da un discurso.
Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla. Él tiene las llaves, que quiere decir abre, apertura, inaugura la iglesia de Cristo, ¿me entienden? El primer discurso de Pedro, perdóname aquí, el primer discurso de Pedro, acá arriba, quiere decir que él abrió, él empezó el ministerio del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice, tú vas a tener las llaves. ¿Ok? Pero no quiere decir que tenga las llaves del cielo. Él abrió el cielo aquí en la tierra, el reino de los cielos. ¿Ok? La curación de un cojo, discurso de Pedro, Juan en el concilio. Ya, habían concilios, ¿ok? A esos concilios hay que prestar mucha atención porque son importantes. Estilo de la oración de los creyentes, frutos de la vida de la iglesia, comienza a dar frutos, mentir al Espíritu Santo en el caso de Ananías y Zafira. ¿Ok? El Espíritu Santo es Dios, ¿ok? El Espíritu Santo es Dios. Entonces, mentirle al Espíritu Santo es mentir a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de mentir a Dios? Que Ananías y Zafira, los dos murieron. Muerto. ¿Sí? Entonces, muchas señales y maravillas. Tener mucho cuidado. Tú vas a mentir a quien se te dé la gana, ¿ya? Pero a Dios no le puedes engañar. ¿Ya? A Dios no le puedes engañar. Y la paga de ese pecado fue muerte. ¿Ok? Hoy en día esas cosas ya no ocurren. ¿Por qué? Porque mientras más milagros hayan, la revelación sea más clara, los castigos también son más claros, más fuertes, más duros. ¿Ok? Entonces, en el caso de Ananías y Zafira fue la muerte. ¿Ok? Y muchas señales y maravillas se comenzaron a dar en esa etapa. Acá ponen un dibujito, no sé por qué lo han puesto, pero... aquí. Ya, bueno, esa es una línea de tiempo. Ya lo habíamos visto incluso, pero vamos a volver a revisar. Nacimiento de Jesús. Jesús visita el templo a los 12 años, el ministerio de Jesús, ¿ok? Y el ministerio apostólico, hasta el año 65. En esta época se escriben las cartas de Santiago, Gálatas, 1 y 2 Corintios, ¿ok? Acá más o menos se da lo de Ananías, Colosenses, Filemón, Efesios, Filipenses, se comienzan a escribir más o menos en el año 60-65. Los evangelios se comienzan a escribir aquí. Mateo, Hechos, Lucas, 1 y 2 de Timoteo, Tito, 1 y 2 de Pedro, Judas y Hebreos, más o menos en esta época, entre el 65 y el 70. El último libro en escribirse fue Apocalipsis, escrito por Juan. Un poco antes del Apocalipsis, Juan escribe sus 3 cartas, 1, 2, 3 Juan. ¿Ya? Y más o menos así se reparten los libros, ¿ok? El libro de Marcos no lo encuentro, pero el Marcos es el más... Aquí está, Marcos. El libro de Marcos es el evangelio más antiguo de todos, ¿ok? Es el evangelio. Después de Marcos, Mateo y Lucas se dice que utilizaron a Marcos como referencia para continuar con la historia. Persecución de la iglesia, Pedro y Juan son perseguidos, problemas internos de la iglesia, Esteban es arrestado, ya se sabe lo que pasa con Esteban, defensa y muerte de Esteban, muchos cristianos son arrestados y encarcelados. Y esta persecución en gran parte, bueno, buena parte lo hace Pablo. Bueno, no buena parte, una parte. Pablo era un gran perseguidor de cristianos y era muy reconocido. O sea, si un cristiano veía la cara a Pablo, sabía que él era perseguidor. Imagínense qué cara hubieran puesto estos al ver a Pablo parado frente a ellos y predicando el evangelio. Debería ser muy difícil, ¿no? El que mató a tu hermano o el que mató a tu amigo, estar ahora presente junto contigo, haciéndose llamar apóstol de Jesús. Qué difícil, ¿no? Qué difícil un asesino, entre comillas, un asesino, ahora estar parado frente a ti predicándote el evangelio. Muy difícil para ellos, pero así fue la voluntad de Jesús. Al perseguidor Saulo lo volvió al apóstol Pablo. Predicación del evangelio en Judea y Samaria, conversión de Saulo predica en Damasco, ¿ok? Entonces, más o menos Saulo, para que predique, tampoco es que al día siguiente de convertirse ya predicó, tampoco no crean eso, hermano. Para que Saulo predique, Saulo tuvo que pasar un proceso, ¿no? Un proceso más o menos de 3 años en formación. Y fue el mismo Dios el que lo capacitó, ¿no? Y las aventuras que tuvo Pablo fueron muy difíciles, muy difíciles.
Ok, Saulo es presentado en la iglesia, tiempo después. Obviamente cuando fue presentado en la iglesia mucha gente no le creía o tenía mucho miedo y mucha inseguridad de lo que estaba pasando. Obviamente era un perseguidor y que ese perseguidor esté en la iglesia daba miedo. Ok, pero al final lo aceptaron por el testimonio y por la revelación del Espíritu Santo que Saulo sí era apóstol. El informe de Pablo de Pedro en la iglesia, apresamiento y muerte de Jacobo, ok, apresamiento y liberación de Pedro, el concilio de Jerusalén. Este concilio es importante en Hechos 15, ¿por qué? Porque en este concilio se ve lo que es de la comida. A partir de ese momento ya no fue requisito comer ciertos alimentos, ¿no? Sino que ya fue permitido casi con todo, ¿no? A los gentiles más que todo. Pablo visita por última vez la iglesia en Jerusalén. Y bueno, más que todo esto es lo que te dice Hechos. Destrucción del templo de Jerusalén. Esto es importante. En el año 70, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía a Judea. Tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo. En el año 70 se destruyó el templo y lo único que quedó del templo es el muro de los lamentos. ¿Okay? Hoy día cuando vayan, si algún día van a Jerusalén, van a ver solamente un muro. ¿Okay? Y ese muro es lo único que queda del templo de Israel, que fue saqueado por Roma. Relieve del arco de Tito en Roma, una representación del triunfo del emperador. En la imagen puede verse la exhibición de los tesoros del templo, entre ellos la menorá de 7 brazos. La destrucción de esa hora que se refiere mucho en Jesús, se refería a esto, ¿ok? La destrucción del templo. Cuando va diciendo, hay de aquellos que van, hay de aquellas mujeres embarazadas, hay de aquellos que van, que tengan niños chiquitos, porque les caía el ejército y tenías que escapar. Y mucha gente murió, muchos de los judíos, e incluso algunos cristianos también habrían sucumbido a este ataque de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Reflexión. Bueno, reflexión. No ponen más nada. Bueno, hermanos, no quiero expandirlo demasiado. Sí, es cierto, es un tema un poquito más largo de lo convencional. Yo lo que quiero que ustedes hagan es leer la Biblia, ¿ok? Espero que ya hayan leído al menos algún evangelio. Se empieza al menos con Juan, ¿no? Juan, Mateo, Marcos, Lucas, sigan leyéndola, continúen con Hechos, ¿ya? Y léanla, pero yo les recomiendo que se tomen su tiempo, o sea, no lo lean a la apresuranza, o sea, tomen su tiempo, tomen nota, apunten, vean los mapas, aunque sepan dónde está Galilea, sepan dónde está Jerusalén, sepan dónde está Belén, ¿no? Vean alrededores, ¿no? Dónde está Samaria, sepan un poquito de historia también, ¿no? ¿Qué pasaba con Roma en esa época? ¿Qué pasaba con Israel en esa época? ¿Quién gobernaba Israel? En esa época los romanos estaban gobernando, sí, pero también estaban gobernantes, ¿no? Como Poncio Pilatos, estaba a cargo de Jerusalén, en la parte del sur. Herodes, el tetrarca, que estaba a cargo del norte. Una vez que te sitúas ahí, entiendes la situación en la que ellos vivían. Los apóstoles comenzaban a llevar la iglesia a diferentes lugares. Muchos de ellos murieron, lamentablemente fallecieron llevando el evangelio. Y Pablo fue una revelación prácticamente, porque ser un perseguidor, un asesino, terminar siendo un apóstol que escribió 13 cartas, ¿no? Entonces, Dios puede perdonar pecados muy grandes, y no solamente puede perdonarlos, sino puede hacer de tu vida una vida totalmente nueva, una vida completamente transformada, para que le des gloria y honra. Entonces, eso, hermanos, les recomiendo que sigan estudiando, que sigan aprendiendo, y si tienen cualquier duda o consulta, me lo pueden hacer a mí, si gustan, si me tienen confianza suficiente para hacérmela, háganla.
Y también pueden estar escribiéndolo en el grupo, ¿ok? O en las próximas semanas que nos vamos a volver a reunir, seguir estudiando estos pasajes, ¿ok, hermanos? Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a dar para terminar. Y ya Gracias. nos estamos viendo la próxima semana. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por este tiempo que hemos tenido, por esta reunión. Permítenos, Padre, asimilar esta clase, este estudio, tener un tiempo contigo y comprender lo importante que era la iglesia, lo importante que era la misión de estos primeros apóstoles, de estos primeros discípulos, y cómo llevaban el evangelio y cómo era una iglesia primitiva. Señor, ayúdanos a reflexionar, a meditar sobre esto, a entender cómo estaban dispuestos a dar sus vidas, a dejarlo todo, a vender sus casas, a sufrir persecución, sufrir hambre, sufrir frío, Señor. También por amor, recoger enfermos, recoger viudas, recoger gente desamparada, huérfanos, Señor. Gente en estado de miseria, Señor, era recogida por los primeros cristianos. Eran dadas de comer, se les daba abrigo, se les daba casa. Y estas eran transformadas, Señor, con tu espíritu, vivían para darte gloria y honra. Señor, no tenían miedo a ser apresados, a ser encarcelados, a ser azotados. Gracias, Padre Santo, por estos primeros cristianos que escribieron la Biblia y que la usamos hasta hoy en día para estudiarte, para conocerte, para aprender más de ti, entender la teología, cómo funciona, cómo es la gracia, qué es lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender nuestra misión, a comprender nuestro ministerio, nuestros dones y talentos, nuestro llamado, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros de repente va a tener diferente llamado, pero que todo sea para edificación de la iglesia. Por favor, continúanos edificando y si es tu voluntad, volvernos a reunir la próxima semana. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Gracias, Dios, Eris. Muchas gracias. Bien, hermano, muchas gracias. Dios mediante nos estamos Eric, viendo gracias. el próximo jueves, ¿ok? Bendiciones. Ok, Gracias, cuídate. Eric. Hasta luego. Dios los bendiga Muchas a todos. gracias. Bendiciones, hermanos. Gracias, Dios los hermano bendiga Eric. a todos, hermanos, a todos. Gracias. Gracias, Eric. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, hermano. Gracias.